En este día quiero predicar un sermón al cual he titulado de la siguiente manera: predicación y ocasión. Predicación y ocasión. El texto que les voy a leer y que voy a invitarlos a que busquen en su Biblia es en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Timoteo, el hijo amado de Pablo, y Pablo como pastor de Timoteo le escribe esta carta ya al final de su vida, terminando ya su ministerio, y le escribe y le da una última recomendación. No le dice llora por mí, no le dice preocúpate porque te puede pasar lo mismo que me está pasando a mí. Hablando de Pablo específicamente, estaba siendo enjuiciado por el emperador romano Nerón y estaba a punto de entregar su vida para ser decapitado por causa de la predicación del evangelio de Jesucristo. Y este valiente apóstol del Señor, en vez de pedir socorro, auxilio, le dice a su hijo amado Timoteo las siguientes palabras. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Alguna vez te has sentido mal porque te has perdido alguna oportunidad de oro? ¿O has sentido que, wow, me lo perdí? Dieron puerta libre para el partido clásico Boca River y dijeron, no vamos a cobrar. Los primeros que lleguen, le vamos a dejar que entren sin pagar nada, y mientras más temprano lleguen, lo vamos a dejar que se pongan prácticamente a primera fila para que vean a sus jugadores. Y si llegan de primerito, le vamos a dejar que los jugadores le firmen autógrafos. Resulta ser que no me enteré. No escuché la noticia y me dicen al día siguiente en la escuela, no sabes, en ese tono, ¿ves? No. Y le van a decir, qué bien que estuvo el partido, ganó el equipo mío. No sabes lo bueno que jugó fulanito de tal. Y aquel pobre muchacho que se enteró tarde, se quieren arrancar los cabellos porque se perdió una oportunidad de oro, una oportunidad soñada. Este mes, el mes que viene, el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, van a dar en el Teatro Colón una ópera llamada Turandot, que va a estar protagonizada o actuada por un cantante que nosotros queremos muchísimo, un tenor que ahora está rompiendo taquillas en Europa y bueno, resulta ser que es primo hermano de mi esposa. Y ya desde ya estamos nosotros tratando de entrar para comprar las entradas para poder ir a por lo menos una de las funciones y ver a este gran tenor cantar. Qué triste sería para nosotros que se agoten las entradas y que nos perdamos esta oportunidad de oro. Así que, ¿qué harías si te permitieran retroceder el tiempo para entonces aprovechar esa oportunidad que perdiste? Hay una frase que se ha popularizado últimamente que es FOMO, por la sigla en inglés, Fear of Missing Out. Quiere decir miedo a perderme algo, o miedo a perderme cualquier cosa. Y se utiliza más que todo cuando, por ejemplo, las personas están invirtiendo en la bolsa o están a punto de comprar algo y que ellos ven que todo el mundo están comprando y dicen, uy, sí, ¿qué pasa si yo no compro? ¿Qué pasa si entran como en un pavor, como en un miedo, como en una desesperación y una angustia? Porque ellos no han podido todavía comprar o no han podido todavía entrar en lo que va la ola, en lo que va en la ola.
Y eso se le llama FOMO. Incluso a nivel psicológico es una patología que se está tratando porque muchas personas caen en depresión y caen en angustia porque dicen, me lo perdí o me lo puedo perder o cualquier cosa. Pero yo quisiera tratar de enfocar este FOMO no de ese punto de vista enfermizo, sino ese punto de un punto de vista sano o desde un punto de vista en el que nosotros podamos tener cierta angustia por perder la oportunidad o por perdernos la ocasión de cumplir con nuestra misión encomendada desde los cielos. ¿Cuál es la gran comisión que nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo? Todos la debemos conocer, la cual es predicar el evangelio de Jesucristo. ¿A quién? A toda criatura, a todas las naciones. Hacerlos discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho de que yo me muera y me vaya de esta tierra sin haber cumplido con esa misión poderosa y demandante, me debería generar a mí un temor tremendo. De hecho, el apóstol Pablo dice, si yo predico la palabra del Señor, está bien, pero ay de mí si no lo hago. Y él expresa un lamento o una amenaza prácticamente para él mismo, es decir, pobrecito de mí, si yo dejo de cumplir este mandato. Y ese ay es trasladado no solamente a Pablo, sino a cada uno de nosotros. Ay de nosotros si nosotros no predicamos la palabra. Y esa es la razón por la cual Pablo, al borde de la muerte, en vez de pedir que le socorran, que le ayuden y que le brinden apoyo, él le dice a su discípulo más querido, le dice, te ruego por favor, por la misericordia de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es algo que me mueve a mí desde mi corazón instruir a la iglesia, y no es porque yo sea pastor, sino porque es el llamado que tenemos como hijos de Dios. Tenemos varios meses ya tratando temas acerca de nuestra misión, de nuestro llamado supremo, que es el de predicar la palabra y de ser la alabanza de la gloria de Dios en este mundo. Y es necesario que nosotros tomemos conciencia en este sentido de que hay un llamado de predicar, pero que hay muchas ocasiones y hay muchas oportunidades y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para poder atrapar o echar mano de la mayor cantidad de oportunidades que se nos presenten en el día, en la semana, en el mes, en nuestra vida. Amén, hermanos. Estaba leyendo ayer un paper de misiones que viene de Brasil, y este hermano, que si bien viene de Brasil, es un hermano americano, él decía, después de la pandemia, el mundo cambió. Y hay algo que hay que tomar en cuenta. Las personas son distintas después de la pandemia. El ritmo, el día a día, todo cambió. De hecho, la mayoría de los trabajos después de la pandemia como que se adaptaron para trabajar desde casa o se obliga a que ya se salga menos. Todo esto pareciera que esto es lo que se está promoviendo. Aparte de eso, hay algo muy importante y es que las redes sociales tomaron una importancia y una relevancia que no la tenían antes de la pandemia. Y creer que nosotros no tenemos que formar parte de este movimiento de las redes sociales sería muy ingenuo. Y este pastor o este misionero que escribe el paper dice, debemos nosotros estar siempre pendientes porque hay miles y millones de personas a quienes podemos llegar. Así la iglesia de usted sea pequeñita, usted ignora la influencia que puede llegar a tener las redes sociales de su iglesia y por eso tiene que utilizar y echar mano de todas las herramientas que pueda para poder proyectar la predicación del evangelio.
¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Así que este pasaje que acabo de leer lo quiero dividir en tres partecitas y la primera parte es el llamado a predicar. Tengo que dejar bien en claro esto. El llamado a predicar lo tenemos nosotros los pastores, pero no solamente el pastor, lo tenemos toda persona que ha conocido al Señor tiene el llamado a predicar la palabra. Algunos podrían decir, no, el que predique el pastor, total, él es el que tiene que predicar. A ver, pero si yo quisiera usar una analogía, está el pastor y el pastor guía a un rebaño de ovejas, ¿cierto? Si quisiéramos utilizar una analogía, yo no soy mucho de utilizar este tipo de analogía, pero ¿quién hace que crezcan las ovejas? ¿El pastor reproduce las ovejas? ¿O quién reproduce las ovejas? Las mismas ovejas se reproducen en ovejas. Así que por allí, pastor 1, oveja 0, ¿sí? Este llamado a la predicación no es solamente para los que estamos en el púlpito. Y muchos en las iglesias de hoy en día quieren poner esta carga sobre los hombros de los hombres que están acá arriba predicando nada más. Y dice, no, mi trabajo es ir el domingo a la iglesia, dar la ofrenda, aplaudir cuando me digan que aplauda, pero que predique el pastor. Él verá si llena la iglesia o verá si la iglesia se queda vacía. Pero no es así, hermano. El llamado a la predicación es para todo creyente, toda aquella persona que ha sido tocada por la presencia del Espíritu Santo. Decía Lutero, es imposible que se pueda quedar callado. De hecho, es imposible que no se traicione a sí mismo, poniendo incluso en riesgo su propia vida, para llevar el mensaje de este glorioso evangelio. Así que, hermanos, debemos entender que el llamado es para ti y para mí, y que ese mensaje que nosotros transmitimos tiene el poder para transformar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces tengo que decir y tengo que recordar que si yo tengo un vecino que es molesto, prediquémosle la palabra? Que si yo tengo un problema con mi compañero de trabajo, probemos con predicarle la palabra. No perdemos nada. Puede ser que me rebote, puede ser que me largue, pero puede ser también que lo que le haga falta es un toque del Espíritu Santo y nosotros lo tenemos allí cerquita y al decirle Cristo puede transformar tu vida, no sabemos qué pueda pasar. Así que, hermanos, les motivo a que podamos ser portadores de este mensaje sin temor, sin miedo. Segunda cosita que quiero resaltar, y aquí me quiero centrar un poquito más, es acerca de las oportunidades. Él dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir que la predicación del evangelio solo se hace los domingos de 6 a 7 de la noche. No, ¿verdad? Esto quiere decir que la predicación del evangelio solo se hace en las campañas. No, eso quiere decir, o mejor dicho, predicar la palabra desde este púlpito en este horario es predicar a tiempo. Este es el tiempo de escuchar la palabra y está correcto de que cada uno de ustedes se sienten con esta reverencia que hoy tienen, y alabo al Señor porque ustedes hoy están siendo reverentes al Señor y Dios debe estar agradado de esto. Y es el tiempo. Estamos a tiempo de predicar la palabra. Pero ¿qué pasa cuando termina el culto y decimos somos despedidos, vayan cada uno a sus hogares? Ahí empieza el fuera de tiempo. Entonces, cuando empieza el fuera de tiempo, allí es donde tenemos que predicar también. Y si usted pone en la balanza cuántos minutos hay a la semana en el momento del tiempo y cuántos minutos hay en el momento del destiempo o de fuera del tiempo, obviamente la balanza se va completamente hacia un lado en el que es fuera de tiempo. Hay muchísimo más horas y más minutos en el fuera del tiempo que en el dentro del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice, predica la palabra a tiempo, pero también afuera de tiempo. Eso quiere decir que cuando yo esté en mi escuela, en el momento de estudiar, yo puedo predicar la palabra.
Un total y rotundo sí. Eso quiere decir que yo puedo predicar la palabra cuando yo estoy en mi trabajo. Eso es un total y rotundo sí. Porque a pesar de que no es el tiempo de la predicación, yo tengo que ser osado y aprovechar cualquier espacio que se me dé para predicar la palabra. Por eso digo predicación y ocasión. ¿Ok? Predicar, ¿en qué ocasión? Bueno, aproveche la ocasión que se le dé. Así que, hermano, les voy a dar unos tips allí, por si acaso usted todavía no ha entendido bien cuáles esos tiempos y fuera de tiempo. Conversaciones cotidianas. Todas las mañanas nos levantamos y salimos a la calle. Algunos se sientan en la vereda, acá no tanto, pero en los campos es muy dado que se sienten en la vereda, empiezan a tomar mate, café, a conversar. Y pasa el vecino. ¿Cómo está, vecino? ¿Cómo le va, vecina? O salgo a la calle y me paro en la parada del micro y es muy común que yo me ponga al lado de 10 o 15 personas que están conmigo esperando también. De hecho, los que, esto me dirán si es verdad o es mentira, los que esperan un colectivo todos los días, el mismo colectivo, por decir, el 87 lo tengo que esperar yo todas las mañanas a la misma hora, por lo general sucede que me encuentro en el mismo colectivo, la misma persona durante casi todos los 5 días de la semana. A mí me pasaba porque yo trabajaba en una fábrica y salía a una hora específica y yo decía, por acá nomás, aquí, cuando cruzaba acá se montaba una señora con su hija y yo me levantaba y le daba el puesto a la señora porque siempre ya no había puesto en ese momento. Y bueno, le estoy guardando el puesto a la señora y ya nos hicimos como que amigos. Y cuando no venía decía, bueno, ¿qué pasaría con la señora? Ya como que extrañaba a la señora que me quitaba el puesto cada mañana. Así que, pero era que yo veía la chica que tenía los rulitos, el muchacho que se ponía la braga de la fábrica y todo esto, todo, porque todos los días hacía lo mismo. Entonces, conversaciones cotidianas. En esas conversaciones cotidianas yo puedo introducir la predicación del evangelio. Situaciones difíciles. ¿Qué pasa si yo tengo que ir al funeral de la mamá o del papá de un amigo o de una amiga? ¿Es ocasión para yo predicar la palabra en ese momento? Un total sí. De hecho, la palabra del Señor nos dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Entienden lo que quiere decir esto? Es mucho mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. En el funeral nosotros podemos tener un contacto con nuestra vida que es tan chiquita, con lo frágil que es nuestra vida. Sin embargo, cuando estamos en una fiesta, estamos pendientes del disfrute, de gozar y no nos importa el mañana. Pero cuando estamos en un funeral o cuando estamos en una sala de hospital visitando a un moribundo, ahí tenemos en cuenta y caemos en cuenta, mejor dicho, y vemos frente a frente nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad como seres humanos. Y nos damos cuenta de que allí es necesario predicar la palabra de un Dios que puede levantar incluso al caído, que puede resucitar a los muertos, pero que también puede dar vida eterna a aquel que vaya de esta tierra creyendo en él. Amén. Redes sociales. ¿Se puede predicar a través de las redes sociales? ¿Quién tiene WhatsApp? ¿Quién tiene Facebook o Instagram? Casi todos ahora tienen esto, otros tienen otro tipo de redes. Yo tengo solamente esas nada más, pero hay otros que tienen un montón de redes más. Cuando la dama quiere aprender a cocinar una receta específica, ¿a dónde va? A las redes sociales. Y allí conozco chicas que tienen guardado videos y dice guardar porque esta receta me gustó, lo guardo para mañana hacerla. ¿Qué pasa si alguien de repente dice, estoy a punto de suicidarme, necesito que alguien me diga qué voy a hacer? Y busca en las redes sociales acerca del suicidio y aparece la cara del hermano de la iglesia o de la hermana de la iglesia diciendo, no te hagas daño, detente porque aquí estamos para ayudarte. Pero en realidad las redes sociales son una herramienta maravillosa para predicar la palabra. Durante la campaña hicimos una entrevista
como 4.000 vistas tuvo. Una entrevista cortita de pocos segundos. Imagínate, acá no llegaban a 100 personas, pero más de 1.000 pudieron escuchar el mismo mensaje sobre la resurrección de Jesucristo. Así que el alcance es ilimitado prácticamente en estos tiempos. Entonces ya decíamos que las redes sociales también son un buen foco para predicar. Y los eventos especiales, bodas, cumpleaños, bautizos, ese tipo de cosas que a veces nos invitan, es maravilloso poder predicar la palabra en esos momentos. En estos días fuimos a casar a nuestro hermano Héctor y a Gaby y quieren decir una palabra. Específicamente en ese momento agarramos nosotros y dijimos una reflexión de la palabra y hicimos una oración. Un momento especial. La señora que los casó se fue por lo menos evangelizada en ese día. Por lo menos el testimonio de que hay personas que todavía valoran la institución matrimonial. Los medios de comunicación, la radio, la televisión son canales especiales para predicar la palabra durante muchos años y yo creo que acá las personas que ya poseen cierta edad, todos, sin excepción, todos me han dicho, sí, yo escuchaba en los años 80, 90, escuchaba las predicaciones del hermano Luis Palau. Mi papá me obligaba a escucharla todas las mañanas, me dijo uno. Otro me dijo, mi mamá nos hacía que lo oyéramos durante el desayuno. Hasta el día de hoy, muchas personas han creído en el Señor gracias a los medios de comunicación. 80 millones de personas ha sido el alcance de este mensaje de Luis Palau. Bastante, ¿verdad? Nuestro testimonio personal, cuando nosotros hablamos de lo que Dios hizo en nosotros, abrimos la puerta para compartir el mensaje del Evangelio. Algo maravilloso, el arte, la música. Tengo en mi mente la idea de poder hacer aquí una actividad artística en donde no solo cantemos, sino que ¿por qué no pongamos algunos cuadros, dibujos, pinturas alusivos a la palabra del Señor, pero que artísticamente nosotros podamos llevar y guiar, hacer una guía, como un museo acá guiado para predicar la palabra? ¿Qué les parece? Más adelante lo pudiéramos hacer, ¿sí? Así que, hermanos, las posibilidades son hasta donde su mente le dé. Pidámosle al Señor más creatividad, pidámosle al Señor más imaginación y más deseo de hacer las cosas con ánimo. Pero el tema es que a veces ni siquiera nos provoca predicar la palabra. Y por último, hermano, dice la Biblia que la predicación tiene que ser con paciencia y con toda doctrina. ¿Ok? Con toda doctrina y paciencia. En primer lugar, usted no tiene que ser un egresado de un seminario ni un doctor en teología para que pueda ser un buen predicador. Error de algunas personas que creen que tienen que ir a un instituto bíblico a estudiar. No. Usted con lo poquito que sabe o lo mucho que sabe es más que suficiente para que testifique acerca del mensaje de Jesucristo. Pregunto, ¿usted sabe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Sabe que Jesucristo se levantó de la tumba? ¿Sabe que Jesucristo puede perdonar sus pecados o perdonó sus pecados? Suficiente. Con esto usted puede predicar el mensaje del Evangelio y si falta alguna pregunta difícil, remítala a alguien que sepa un poquito más. Pero usted no tiene ninguna excusa de no predicar el Evangelio porque que no sabe. Mentira. Es un argumento que se levanta en contra de la predicación del Evangelio, pero que es falso de toda falsedad. Así que, hermanos, debemos recordar que eventualmente sí, tenemos que prepararnos para que dentro de 3 años, 4 años podamos enseñar la palabra, pero con toda doctrina. Pero mientras tanto enseñemos con lo que tenemos, que eso también es buena doctrina. Así, y con paciencia. No vamos a cometer el mismo error que cometieron durante las cruzadas. Vamos a convertirlo durante la conquista. Vamos a convertirlo, si no te conviertes te matamos. Vamos a hacerle o te convierte, casi que Cristo o espada para ti. No, obviamente Cristo, y muchos fueron evangelizados, entre comillas,
con una coacción, pero así no sirve. Tenemos que hacerlo con paciencia, con buen ánimo, con buena onda. Predicar. Me rechazaron, bien, está bien. Pero bueno, tenemos que predicar. Y si usted al final dice, bueno, es que me da mucha vergüenza porque yo no sé cómo evangelizar, todavía no lo he hecho ni la primera vez, tiene siempre la opción del comodín. ¿Qué es el comodín? Llame al amigo, llame al pastor, llame al hermano que sabe un poquito más y dígame, ¿me acompañarías a ir a un café, a tomarnos un café con un amigo que yo quiero que le hablemos de la palabra? En estos días me llegó uno de mis hijos y me dijo, papi, ¿me podrías ayudar con algo? ¿Con qué será? Predícale a 2 de mis amigos que yo voy a invitar a mi casa. Sí, hijo, con todo gusto. Y esto me llena a mí de tanta satisfacción, de tanta alegría de saber de que mi hijo está preocupado por la eternidad de sus amigos. Pero ¿cuándo fue la última vez que pensaste en la eternidad de tus compañeros de clase o de tus compañeros de trabajo? Simplemente se acabó el día y ya, un día más. Si se va al infierno, se va al infierno. Pero en estos días me comentaba alguien que trabajaba con alguien y de repente, ¿qué pasó con fulanito de tal? Se suicidó. Se suicidó. Entonces, no sabemos si mañana alguien ya no va a estar con nosotros. Nosotros debemos predicarle hoy, no esperar para mañana. Amén, hermanos. Concluyo con lo siguiente. Debemos ser sagaces y diligentes al asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar la palabra. Entonces necesitamos sagacidad para poder ver todas las oportunidades y ocasiones que se nos presentan y sobre todo diligencia. Al ser diligente, seguramente vamos a darnos cuenta de las cosas. ¿No les ha pasado? A mí me pasó cuando iba a comprar ese auto, comencé a investigar la marca del auto. Y resulta ser que después de que comencé a investigar la marca del auto, en todos lados veía el mismo auto. Lo veía, mira, ese es el que quiero comprar. Y lo miraba, pues, ese es el que quiero comprar. Y donde sea lo veía. Antes de eso, ni enterado de que existía ese auto. Pero después de eso, me di cuenta. ¿Pero por qué? Porque yo hice la diligencia de investigar. Si tú estás pensando en la predicación, seguro, hermano, y eso te lo puedo asegurar, van a llegar solitas las personas para que tú les prediques la palabra. Pero si nunca piensas en la eternidad de tus amigos, de tus compañeros, de tus vecinos, de los que están alrededor, pasan al lado tuyo las oportunidades y se van. Debemos pedir a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y no dejar pasar ninguna oportunidad que haya frente a nosotros. Evidentemente alguna se pasará, pero si nosotros estamos conscientes de esto, estoy seguro, hermano, de que va a tener muchísima oportunidad de esto. Oremos entonces, hermanos, para que no se nos pase nada de este sagrado deber. Que nada se nos pase y que nos convirtamos en una iglesia realmente enfocada en la evangelización y en la predicación de la palabra, aprovechando cualquier ocasión que se presente. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor.